Voy a entrar a la universidad, entonces ya saben que es que tenemos que escribir este comando, ssh-p443, nombre de usuario y este IP. Y cuando ustedes hacen esto, Profe, qué se- pena, no estamos viendo su pantalla. bueno, menos mal porque no quería mostrar una parte. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Gracias por avisarme. Listo. ¿Me confirman que ahora sí la están viendo, por favor? Sí, profe, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces yo ya estoy aquí, yo me voy a meter a sala 2, que es el mismo que le quedó a Renzo. Cuando ustedes entran aquí a la sala, esto automáticamente los manda a un computador a mirar. ¿Van a estar compitiendo por recursos con otras personas o están metiéndose a computadores que tienen menos recursos? Entonces la idea es que no se pongan que cada uno se quede en su propio computador, ¿ok? Como les digo, si se meten en otro, donde hay otro usuario, pues lo que va a pasar es que ahora los dos van a estar compitiendo por los mismos procesadores y les va a poner todo lento. Pero gracias por avisarme, igual que la vez pasada que mostré mi contraseña y todo, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esto, voy a copiar lo que dejamos la clase pasada, 0506, hemos hecho, no mentiras, ¿cómo era? 0529. Integral en PI que no está funcionando, le vamos a copiar a la de hoy, 0603, ta, ta, ta. Yo aquí tengo ya una hecha corregida, pero voy a tratar de hacerlo desde cero para que veamos cuáles eran los errores que habíamos cometido. Entonces, alias para Emacs. Entonces, vamos a abrirla. Entonces la clase, a ver, recordemos que lo que estamos haciendo es calcular una integral. Eso es lo que estamos haciendo realmente. Hacer una integral y ya. Esa integral es de la función x al cuadrado. Simplemente para que nos quede fácil calcular el valor teórico y podamos comparar con lo que nos está dando. Tenemos unas variables globales que son el número de rectángulos y los límites de integración que va desde 2 hasta 5. Nuestro programita normal. Y estamos tratando de paralelizar esto lo más eficientemente posible utilizando MPI. Declaramos, digamos, unas variables. Esto es un código basado en C que bueno, tiene ahí sus huellas anteriores. Declaramos nuestras variables de MPI, que son Process ID es quién soy yo, y el NP es el número de procesos. Inicializamos MPI, preguntamos quiénes somos nosotros y cuántos hay. Eso es para saber quiénes somos y cómo estamos ubicados nosotros en este mundo, pues en este communicator, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un communicator por genérico que es el MPI como Word? Luego lo que hicimos fue como tratar de dividir el trabajo de la integral y luego cada uno de esos procesos, cada uno de ellos genera pues su propia integral, su propio valor en su rango y ya está. Y luego terminamos el MPI. Este código no nos está dando bien, vamos a compilarlo, recordemos que eso es con MPI C++, les vamos a poner más banderas, digamos, de debugging, aunque hacer debugging de programas en MPI es más complicado. MPI C++ y integral.mpi, ta, ta, ta. Y luego para correrlo, entonces MPI run menos np, empecemos con 1 para ver cuánto nos da. Y el área nos da 168. ¿Y si está bien eso? Eso sería x al cubo sobre 3, que sería 125 menos 8. Eso está mal, ¿no? Ni siquiera ahí está bien, ni siquiera con 1 está funcionando bien. Entonces tenemos que corregirlo. Bien, entonces empecemos. A ver, la primera cosa importante aquí, chicos, es la siguiente. Ustedes tienen un cierto número de rectángulos. Ustedes tienen que decidir si ese número de rectángulos es constante o no. En el sentido siguiente, si ustedes tienen dos procesos, ¿ustedes qué quieren? ¿Que cada uno tenga 2500 rectángulos o que cada uno tenga 5000 rectángulos? Esa es la primera pregunta. Si ustedes escogen la primera
parte, que es que cada uno tenga 2500, lo que están haciendo realmente es dividir el trabajo. Y entonces uno esperaría que en total, pues este código, bueno, cuando corro con dos procesos, sea más rápido que cuando corro con uno, porque el trabajo se dividió, ¿verdad? Entonces esa es como la idea, lo que estamos buscando acá. ¿Cuál sería el efecto de si yo mantengo ese número de rectángulos constante para cada uno de los procesos? Entonces, si tengo dos procesos, tendría 5000 rectángulos para cada uno de ellos. Entonces, si eso pasara, en realidad yo tendría 10.000 rectángulos en total, o sea que lo que hice fue aumentar la precisión, pero el trabajo como tal no disminuyó. Todos están haciendo siempre 5000 rectángulos. Asumamos que evaluar la función es igual de pesado en todo caso. Entonces, en este segundo caso no veríamos una ventaja temporal en tiempo de ejecución, sino que veríamos una ventaja en precisión, porque como cada proceso sigue teniendo sus propios 5000 rectángulos, lo que tenemos es que hemos aumentado la resolución de nuestro problema original. Como lo que queremos ver acá ahora es un poco lo del tiempo, que el tiempo disminuya, entonces lo que vamos a hacer es mantener el número de rectángulos total constante, y eso lo que quiere decir es que le vamos a repartir a los diferentes procesos un número dado de ese pedazo de rectángulos. Entonces, por esa razón, aquí estamos creando una variable que llamamos nrect, que son los rectángulos que me tocarían a mí. Entonces, si yo tengo un solo proceso, pues me tocan todos los rectángulos. Pero si tengo dos procesos, pues me toca la mitad de los rectángulos, y así sucesivamente. Entonces estamos dividiendo la cantidad de rectángulos total. Eso es lo primero. Lo segundo es, recordemos que lo que estamos haciendo es una integral en un intervalo, y entonces estamos mirando en dónde deberíamos arrancar nosotros a hacer nuestra integral, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes que tienen a ver si yo puedo aquí pintarlo más bien. ¿Dónde está? Entonces tenemos un arreglo, digamos así. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos este arreglo así. Y yo lo que quiero es dividirlo, digamos, entre dos procesos. Entonces yo sé que el primer proceso le corresponde índice 0, índice 0. Estoy diciendo a quién le corresponde la primera parte del rectángulo. Y al proceso 1 le tocarían estos otros tres. Entonces lo que yo quiero saber es en dónde yo empezaría, por ejemplo, si eso es necesario. ¿En dónde empezaría yo? Obviamente el 0 empieza aquí, al inicio, y el 1 empieza acá. ¿Y el 1 empieza en dónde exactamente? Empieza precisamente cuando han pasado todos estos rectángulos del 0. O sea que si yo lo que hago es multiplicar mi process ID por el número de rectángulos que nos tocan, pues eso me está diciendo el I global que me toca a mí. Si yo soy el proceso 0, pues yo empiezo en 0. Pero si soy el proceso 1 y en el rect vale 3, pues yo arranco en este índice, ¿sí o no? Ese es el índice 0, ese es el índice 1, el índice 2 y ese es el índice 3. Entonces con este IMIN yo simplemente estoy buscando el IMIN global que le tocaría a mi proceso local. Localmente cada proceso tiene su propia área. Recordemos que aquí estamos utilizando en PI que no estamos compartiendo memoria. O sea, no hay cosas, todos privado para cada uno de los procesos, básicamente. Y aquí estamos mirando el tamaño, este white, como este es un código copiado, este white es el tamaño de las cajas, ¿sí? Entonces cada cajita, cada box con la que estamos haciendo la integral, que la estamos haciendo por rectangulitos, tiene este tamaño. Y entonces este pues sí va desde upper limit hasta lower limit y sobre el número de rectángulos total, esto no cambia para nada. Entonces tenemos, este es el tamaño de nuestro rectangulito, y ahora la idea es acá, ¿cómo haríamos este bucle apropiadamente para que nuestro sistema funcione, pues podamos dividir el trabajo? Entonces yo quiero que ustedes lo piensen. Yo aquí le puse esto simplemente para dañarlo un poco. Quiero que ustedes piensen cómo haríamos para dividir ese trabajo. Piénsenlo un momento, o sea, traten de hacer un dibujito, traten de pensar cómo debería ser este bucle para que ustedes puedan hacer la división del trabajo propiamente dependiendo del process ID. Esto tiene un error actualmente. Entonces ustedes, por favor, piénsenlo un momento. Obviamente pueden decidir no pensarlo, pero están perdiendo la oportunidad de poder comparar cómo lo están pensando y aprender.
Dividir el número, uy, me perdí. Dividir el número de rectángulos entre el número de núcleos. Ajá, eso fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Mira. Entonces sí, eso es lo primero. O sea, nuestro bucle con certeza tiene que tener este tamaño, n rectángulos. El inicio, a ver, hay varias formas. El inicio también puede empezar aquí en el i mínimo, ¿cierto? Estamos diciéndole que él va, digamos, el proceso 0 empieza en 0 y recorre n rectángulos hacia 3. El proceso 1 empieza acá, en el índice 3, y corre 3 rectángulos. Vamos a poner más ejemplos. El proceso 2, por ejemplo, empieza acá, en 2 por n rectángulos, o sea, en 6, muy bien, y recorre 3 rectángulos. Entonces digamos que esto en principio nos está dando bien. Pero la pregunta es esta. ¿Esta es la coordenada correcta para nuestros rectángulos? ¿O qué sería? Esta es la coordenada x. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Tenemos que mirar. A ver, esto simplemente es para ponerlo en la mitad. Pero ¿qué significa, por ejemplo, i por y? Entonces, si yo estoy aquí en i min, digamos si estoy parado acá, y lo multiplico por y, vamos, yo voy a hacer aquí otro arreglo. Estos son id, PID, aquí global id. Voy a copiar esto para que ustedes lo vean. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Esto es como, digamos, el índice global del rectángulo y estos son los process ID. Entonces lo que estamos diciendo es que nuestro process ID 0 tiene que arrancar a hacer el 0, 1 y 2. El process ID 1 arranca aquí, o sea que hace el 3, 4 y 5. Y el process ID 2 arranca acá, hace el 6, 7 y 8. Por eso hacemos este índice de esta manera. Y min, y hasta que lleguemos a n rectángulos en total procesados. Y le vamos sumando de a 1. Entonces, aquí hay un problema. O sea, miren, por ejemplo, para el proceso 2, el primer i vale 3. 3 por white es esta coordenada, ¿sí? Multiplicado por el ancho, el 3 multiplicado por el ancho. O sea que esto ya es la parte mínima. Esto es ya la parte mínima. Ya estamos aquí en el eje X en esta zona. Si yo además le sumo el lower limit, yo lo estoy corriendo hacia la derecha un montón. Entonces tengo que adaptar esto. Y yo como ya tengo en el i min, en el i, como en el índice yo ya tengo en dónde debe arrancar apropiadamente, ¿sí? Yo ya tengo eso. Entonces simplemente el x que le corresponde es el i donde estoy multiplicado por el tamaño y le sumo esto simplemente para centrarlo en la mitad. Luego lo evalúo en FAT y luego saco el área y le voy sumando. Ahora bien, esta impresión también está mal porque está diciendo que todos los procesos están arrancando en lower limit hasta upper limit y no es cierto, las tareas se están dividiendo entre ellos. Entonces el lower limit para un proceso dado tiene un valor y el upper limit tiene otro valor. Entonces quiero que ustedes me digan, puedo escribir acá cuál es el lower limit local y cuál es el upper limit local. ¿Qué hago ahí? ¿Qué escribo? Por ejemplo, piensen de dónde a dónde va el proceso de índice 1, de dónde a dónde va en el eje X integrando. Y me quedo esperando hasta que me digan algo.
Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En el for no debería ir desde el imin hasta imin más número de rectángulos Probablemente sí. en el Claro, for. sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Porque si no, yo estaría empezando, podría empezar en 4, pero en el rectángulo es 3 y entonces nunca haría el for. Muy bien. Y el lower limit debería ir precisamente, o sea, el lower limit va a ser el imin y el upper limit debería ser el imin más el número, el nrect, ¿no? Será emin por white, porque estamos hablando del eje X, ¿no? Ah, ok. Estamos convirtiéndolo como en coordenadas. Entonces sí, muy bien. Emin por white. Y esto sería como emin más nrect por white, ¿cierto? Así, ¿sí? Así es que lo sugiere, Edison. A ver, emin por white. Tin, 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 tin. Yes. Listo. Entonces vamos a mirar esto cómo nos daría. Ahora, vamos a compilar, vamos a correr y nos da que la integral es desde 0 hasta 3 es 9. ¿Y eso está bien o está mal? Esa integral. La integral de x al cuadrado entre 0 y 3, ¿cuánto da? ¿Sí o no? Espero respuestas. ¿Sí da 9 o no da 9? La integral de x al cuadrado entre 0 y 3. Sí, profe. Sí da 9, pero eso no es lo que estamos haciendo. Nosotros se suponía que estamos haciendo la integral entre 2 y 5. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde creen que está el error? Piensen, digamos, en el proceso 0, donde arranca, ¿sí? El proceso 0 arranca en 0, y este add le está diciendo que el emin empieza en 0, entonces en la primera parte será 0 por white, eso es 0, más white no sé qué, o sea, esto está empezando desde 0. Falta decirle que no empieza en 0, sino que hay que desfasarlo diciéndole que empieza en lower limit. Entonces esto sería lower limit más y por white, y acá tendríamos también que hacerle ese corrimiento. Vamos a compilar, vamos a correr. De 2 a 5 da 39. Perfecto. Esa sí es la integral, 39. Si ustedes hacen la integral, les va a dar 39. Ahora voy a hacer la prueba importante y es, bueno, con 1 ya me dio bien, vamos a hacerlo con 2. Y entonces con 2 me está diciendo, la integral de 2 a 3.5 es 11.625 y de 3.5 a 5 es 27.37. Y si yo sumo esas dos cosas, eso es casi 39, ¿no? Entonces ahí está como bien. Si le pongo 4, vamos a ver entre cuánto y cuánto lo está repartiendo. De 2 a 2, 75, 75, 3, 5, 3, 5 a 4, 25, 35 a 5, listo. Y esto daría como 11 más 16 da 28, más 8, 35, 39, sí, ahí está dando bien. Bueno, y si le pongo 3, miren que cuando le pongo 3, ya no estoy llegando a 5, sino a algo un poquito diferente. Y eso se da porque yo estoy, digamos, 3 no es divisor de 5000, ¿no? Entonces, como 3 no es divisor de 5000,
Entonces yo no tengo una discretización perfecta en mi integral. El valor da muy cercano, pero no me da bien. Entonces yo también debo tener cuidado con eso. Esto no lo puedo hacer. Le voy a poner el oversubscribe para que me deje. Y 8 si es divisor de 5000 y entonces ahí tengo que llego hasta 5000. Entonces, bueno, lo que necesito es que en este momento ustedes todos tengan esto así corregido corriendo. Obviamente la integral aquí todavía no la estamos sumando, cada uno está imprimiendo sus propios valores, pero necesito que todos tengamos esto acá. Voy a subir este código al repositorio. Te voy a configurar el proxy. Que ya lo cambié, obviamente, la clave de la universidad. Listo. Entonces, chicos, ya les subí ese código, necesito que ustedes lo tengan descargado y lo corran y me muestren la salida de este comando. A todos les tiene que dar igual. Les doy 5 minutos para que lo tengan listo y mientras tanto les voy a poner el assignment para que me manden ese screenshot por Google Classroom. Claro. github.com/iluvatar1/2020. Con gusto. Listo, ya les puse, por favor, súbanme simplemente la fotico de esta salida, ¿no? Compilan, corren y les tiene que dar así. No les tiene que dar en el mismo orden, pero les tiene que dar algo parecido. Profe, la pantalla. No, en este momento estoy pasando a hacer otra cosa. Ya les mandé el código ahí al repositorio.
Por si acaso, les compartí la pantalla otra vez, pero es mucho más rápido que ustedes simplemente hagan un pull de repositorio y ahí les queda el código. O en GitHub lo miran, cualquiera de todas las maneras que tienen. Pues yo lo corrí con 8. Queda 1 minuto y medio. Sí, aquí la estoy mostrando, Renzo. ¿Sí la ves o no? Sí, ahí está. Primero se compila con MPI C++, y luego ejecutamos con MPI run, al menos a ver subscribe. Listo. Entonces, en este momento tenemos como que cada proceso pareciera hacer las cosas bien por su parte. Eso es lo que pareciera, ¿sí? Pero nosotros necesitamos es tener la integral completa. Entonces necesitamos es que los procesos todos nos entreguen la integral completa. Entonces necesitamos alguna manera en la que ellos se deben comunicar, ¿sí? Y esa forma de comunicarse pues nos va a introducir a las dos primeras funciones que nos permiten enviar y recibir mensajes, que son MPI send y MPI receive. Entonces si uno va aquí a Google y le pone MPI send, esto lo va a llevar, por ejemplo, el MPI tutorial, ¿sí? Obviamente, es una página muy buena. En Pitch también todos ellos implementan el mismo estándar MPI. Está el Omper MPI, que fue el que nosotros instalamos.
Y aquí tiene que estar la página de MPI también, como tal, del estándar. Bueno, entonces si venimos aquí a MPI Send and Receive, en este tutorial, es un tutorial muy bueno, aquí nos dicen, mire, MPI Send es esta función, y esa función, entonces lo que usted tiene que darle es lo siguiente, un puntero, una dirección de memoria, que es el dato que va a mandar, un contador de cuántos datos va a mandar, del tipo de datos de MPI Data Type tiene que decir qué es, si es un double, un char o lo que sea, a quién se lo va a enviar, un tag que como que identifique este mensaje y el comunicador que va a utilizar. Esa es la sintaxis. Pero si usted lo que va a hacer es recibir, entonces se tiene que mandar algo muy parecido. Miren, entonces se manda un data, o sea, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a recibir? Eso debe coincidir. ¿Cuánto voy a recibir? El data type de MPI, en vez de la destino, pues la fuente, el tag tiene que ser el mismo, porque si no, no estaríamos utilizando el mismo mensaje. Para eso son los tags, para diferenciar tipos de mensajes. El communicator, pero aquí tiene algo adicional, y es que tiene el MPI status, que es una variable en donde se guarda si eso fue digamos, exitoso o no fue exitoso. Otra cosa importante con estas variables, con estas llamadas de MPI send y MPI receive, es que son llamadas que se llaman bloqueantes. O sea, hasta que un proceso no haya enviado sus datos y esos hayan sido recibidos exitosamente, esos procesos no terminan. Esos procesos se quedan esperando. O sea, yo puedo enviar mis datos, pero hasta que esos datos no hayan sido recibidos, pues mi proceso queda bloqueado completamente. Entonces hay que tener cuidado con eso y en la sincronización de esas llamadas. Y entre los tipos de datos que utiliza MPI, pues tenemos el MPI short, que es el equivalente en C++, es el short int, el MPI int, que es un entero. Nosotros vamos a utilizar ahorita MPI double, porque lo que vamos a mandar es un double. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se utiliza, cómo se utiliza, pues, este tipo de llamadas. Entonces nos vamos a basar en estos ejemplitos para poder hacer nuestro programa. Nosotros lo que queremos es que si yo soy el Process ID 0, yo sea el que reciba. Y yo siempre existo, entonces yo sea que reciba. Y si yo no soy el Process ID 0, sino otro, yo debería enviar. Entonces aquí, después de hacer estos cálculos, ¿sí? Yo lo que debería hacer es un if y pues hacer esto. Si yo soy el Process ID 0, si yo soy PID 0, entonces en este if yo debería recibir. Pero si no, else, yo debería enviar. Entonces aquí yo utilizaría la función MPI receive y aquí yo utilizaría la función MPI send. Entonces voy a escribir la función MPI send como sería. Entonces aquí lo que diríamos es, bueno, yo ya calculé mi área, yo ya hice todo esto, entonces yo lo que ya haría es, como enviaría mi mensaje sería de la siguiente manera, MPI send, ¿sí? Vamos a mirar acá, ¿qué es lo que dice send? Send dice, primero ponga el puntero o la dirección de memoria de lo que va a enviar. Entonces yo le diría, voy a mandar mi área, la que yo calculé, ¿sí? Segundo dice, ¿cuántos números de esos voy a mandar? Pues solo voy a mandar uno, ¿sí? Solamente voy a mandar uno. ¿Qué tipo de datos es esto? Entonces aquí le digo que esto es un MPI double, lo que voy a mandar. ¿A dónde lo voy a enviar? Entonces, como el que va a recibir es el 0, pues todos le vamos a enviar al 0. Entonces ese es el destino. Incluso aquí podemos definir como una variable como destination o target, y aquí lo ponemos explícitamente para que nos quede claro qué es esto, ¿sí? Entonces el destino es el 0, el tag, todos van a utilizar el mismo tag, entonces vamos a ponerle tag 0 también a esto, entonces le ponemos el tag acá, ¿y qué más dice? El communicator, entonces MPI common word. Entonces con esta llamada yo estoy enviándole mis datos al Process ID 0. Entonces miren de nuevo la sintaxis. Ponemos el área, mandamos el puntero del área, le decimos cuántos. Si quiere mandar un arreglo de 10 datos, entonces le ponen aquí 10.
pero aquí vamos a mandar solamente una variable. El tipo de datos, a quién se lo vamos a enviar, el tag que digamos clasifica nuestro mensaje y el communicator. Entonces vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Voy a dejarlo así sin que se reciba, simplemente enviando. A ver qué pasa. Miren por favor lo que va a suceder en este caso. Voy a compilar en PI C++. Eso compila. Voy a correr. mp4.slash.out. Y pues ellos enviaron, pero pues nada, no pasa absolutamente nada. O sea, no hay comunicación todavía, estamos mostrando todavía partes por pedazos, porque aunque ellos hayan enviado, pues el master, el 0, no hizo nada. Entonces todavía tenemos que estar acá y recibir los datos. Entonces venimos acá. Y en recibir, ¿cómo sería eso? Entonces vamos a declarar como una variable aquí. Bueno, puede ser acá mismo. Double total, y la vamos a inicializar con el área que yo calculé como proceso 0. Yo también calculé un área, entonces yo la voy a inicializar ahí. Y luego vamos a ir recibiendo. Entonces esperamos escribir esto en PI receive. ¿Cómo es que es la sintaxis? Así. Y vamos a escribir exactamente lo mismo, el data. Entonces, ¿en dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en... Vamos a sobreescribir nuestra propia área. ¿Cuántos vamos a recibir? 1. ¿Qué tipo de datos es? En PI double, coma. ¿De dónde? Entonces, por ejemplo, vamos a recibir del 1, del proceso 1. El tag es el mismo para todos. En PI el communicator, en PI como word. Y vamos a decirle que por ahora ignore, así como hacen acá, vamos a decirle que por ahora ignore el status. En PI status ignore. Y después, entonces miren que lo que yo aquí hice fue recibir del proceso 1, aquí está la fuente, acá, del proceso 1, recibí sus datos y después lo que yo haría sería decir pues total más igual a área. Y luego podríamos imprimir, hacer como un stdprintf el área total es, no sé esto como es /n, y aquí le ponemos área, no total. Bien, entonces bueno, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Si yo soy el 0, yo declaro una variable total, la inicializo con mi propia área, luego recibo del proceso 1, recibo su valor de área, que él tuvo que haberlo enviado acá, lo sumo al total, porque yo sobreescribí el área, la variable área la sobreescribí con lo que me mandó el proceso 1, y luego imprimo el total. Vamos a ver esto que nos da. Compilo, corro, y entonces dice que el área total es 11.62. Entonces miren, a ver, vamos a hacer una cosa para saber qué es lo que está pasando acá. Vamos a decir en este mensajito, process ID porcentaje de, creo que es, y vamos a poner el PID acá, que esto nos diga quién está imprimiendo ese mensaje. Y lo corro. Entonces dicen, miren, aquí está el área calculada por el process ID 0, el 2, el 1, el 3, etcétera, es tanto. Si ustedes cogen el área del process ID 0, que es esta, y se la suman al del process ID 1, que es esta, les va a dar este número. ¿Sí o no? Les va a dar esto. Entonces ahora lo que yo les pido a ustedes es que ustedes arreglen ese código para que sume el área de todos los demás, no solamente del proceso 1, independiente de cuánto pongo yo acá. ¿Sí? Entonces voy a añadir este código
se los voy a enviar. Espérese. Git commit -m added partial receipts send zoom push. Y ya lo tienes disponible. Y por si acaso aquí lo pongo también en mi pantalla. Esto fue lo nuevo que hicimos. Entonces necesito que ustedes como ejercicio resuelvan eso para que él reciba de todos los demás procesos, el 0 reciba de todos los demás e imprima el área apropiadamente. Tienen más o menos 10 minutos, no, es más corto. 5 minutos para que lo hagan y me muestran la foto. Voy a parar de compartir un momento mi pantalla mientras ustedes clonan, mientras les pongo el envío. No, la imagen de la compilación y la ejecución, mejor dicho, más de la compilación de la ejecución, que te bote la integral bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a seguir. Queda todavía unos segundos. Ay, no. Listo, pues. Entonces, vamos a mirar cómo sería eso. Simplemente tendríamos que hacer un for para ir recibiendo por cada uno de ellos la información. Vamos a llamarle in source igual 0, mientras source sea menor que el número de procesos, más source, y aquí me tiene error a propósito. Tan. Y entonces le vamos a decir que vaya recibiendo de todos ellos. Y ya, entonces vamos recibiendo uno por uno, vamos guardando en área, vamos guardando el total, y al final imprimimos esto. Entonces vamos a compilar, a ver qué pasa. Eso compila, vamos a ejecutar, hagámoslo con 1, y se queda bloqueado. Miren, o sea, imprimió el área, el pit 0 imprimió el área, miren que aquí se quedó bloqueado, con un solo proceso se quedó bloqueado. Con 2 imprime cosas, pero se queda bloqueado. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces miren lo que pasa. Lo que sucede es que yo aquí le estoy pidiendo que reciba desde el source 0, pero es que el 0 no está enviando. Entonces, como eso es una llamada bloqueante, él se queda esperando la información desde el 0 y hasta que no recibe eso exitosamente, él no sigue. Entonces, esto fue un error de lógica porque obviamente el 0 no está enviando, el 0 solo está recibiendo. Yo lo pongo aquí desde 1, vuelvo a compilar, corro y ahora sí terminó. Recordemos que esas salidas en la pantalla pues son completamente arbitrarias, no hay manera en que los podamos organizar a ellas a menos que metamos una barrera o algo así. Pero miren que ahora la integral sí nos está dando 39 independiente del número de procesos. Entonces voy a ponerle más. ...39, le vamos a poner 8. Y nos sigue dando 39. Entonces va muy bien, realmente. Ya pudimos dividir nuestro código. Y entonces lo que podemos hacer ahora es pues quitar ese mensaje local que envía cada uno de ellos, ya no nos interesa. Y lo que podemos hacer ahora sí es empezar a mirar un poco el escalamiento. Entonces vamos a hacer la integral con muchísimos
intervalos, 5 millones. Vamos a ver si esto es suficiente para que se demore bastante. Vamos a hacer que corra solamente con 1. No, es muy rápido. 500 millones. Listo. El área total es esta. Entonces, podemos ponerle aquí un time para ver cuánto se demoró en total. Sigue dándonos 39, que es lo que nos debe dar. Y ahora, si corremos con 2 procesos, vamos a ver qué nos da. Entonces, mire que con 2 procesos ahora se demoró solamente 4.3, escaló muy bien. Y el tiempo total pues es 8.5 simplemente porque es multiplicar o lo que se le asignó realmente en procesadores. Sería básicamente como coger esto y multiplicarlo por 2. Pero el tiempo real fue 4.3. Si ahora le ponemos 4 procesos, muy bien, se demoró ahora como un cuarto de lo que se demoraba originalmente, 2.24, tiempo total es 8.5. Si ahora le ponemos 8 procesos, muy bien, nos da 1.2 y sigue dándonos 39. Entonces tenemos un escalamiento muy bueno con MPI para este problema. Si le pongo más de los que puedo correr, pues obviamente ya no mejora. Ahí ya pasa. Pero ahí tenemos ya nuestro escalamiento apropiadamente hecho. Entonces vamos a mirar el código otra vez. Este es nuestro código, digamos, de comunicación entre los diferentes procesos. Y una cosa útil a veces también es el medir el tiempo localmente. Nosotros hemos medido el tiempo con Crono, pero en PI también nos da una funcioncita que nos permite medir el tiempo. Entonces en PI, Wall Time, creo que se llama. Vamos a ver si aquí sale. Sí, en PI Wall Time. Entonces esta funcioncita nos retorna los segundos desde cierto punto arbitrario del tiempo. Y uno simplemente restándolos puede sacar cuánto tiempo se demoró cierta zona del código. Y esto es útil para ver si nuestros códigos están tomando más o menos el mismo tiempo en el cálculo o si hay alguno que gaste mucho más que otros. Entonces aquí podríamos generar, por ejemplo, the start igual, ¿cómo es que se llama? MPI wall time. ¿Sí es así? Sí. Esto nos da los segundos en este momento. Hacemos el cálculo. Luego esto nos da los segundos al final. Y entonces podríamos imprimir a pantalla std printf time from bit. Y aquí ponemos el process ID. Y aquí imprimimos. Entonces process ID. Y pues imprimiríamos tEnd menos tStart. Eso nos daría el tiempo que se demoró por cada uno de los procesos. Vamos a ver cómo nos va con esta funcioncita. Vamos a compilar. No es print, es printf. Start. Listo. Corremos con uno solo. Vamos a ver qué nos dice. Entonces nos dice, el tiempo que se demoró fue 10.37 segundos. El área total es 39, listo. Miren que el tiempo real fue un poco mayor, porque hay pues otros tiempos, ¿no? Otros tiempos que son asociados a imprimir, otros tiempos asociados a crear el entorno de MPI, a cerrarlo, etc. Si ahora yo pongo 2 procesos, entonces dice que por cada proceso se está demorando 4.22, 4.23, o sea, está bien balanceado la carga, digamos, en nuestros procesos. Si le ponemos 8, entonces observen que más o menos la carga promedio en todos los procesos es la misma,
el tiempo que se demoraron cada uno pues es básicamente lo mismo, 1.1, que de nuevo es más bajito que el total real porque estamos hablando de que hay otras cosas que se calculan. Aquí solo estamos viendo el cálculo como tal, pero también está la parte de impresión, la parte de enviar mensajes, etcétera. Y si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuánto tiempo se gastan enviando mensajes, pues también pueden utilizar esta función para la parte de comunicación. Uno lo que quiere es que el tiempo de comunicación sea muy pequeño comparado con el tiempo de procesamiento. Si yo me pongo aquí exagerado y le pongo 500 procesos a esto, no, ya no me deja. A ver cuántos me deja máximo, 100. Si le pongo 100, el tiempo está aumentando, ¿sí? El tiempo está aumentando y miren que ahora los tiempos son muy variables entre todos los Process ID. Hay unos que se demoran 0.38, otros se demoran 0.70, ¿sí? Hay unos con tiempos mucho más grandes, entonces aquí ya hay otro problema diferente. Entonces sería muy útil poder medir aquí qué está pasando y lo más probable es que el tiempo de comunicación es el que está creciendo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esto acá. Esta es la impresión del tiempo local, la impresión del área total. Y ahora lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan rápidamente, por favor, el escalamiento. Entonces simplemente recuerden que el escalamiento y las métricas esas paralelas es mirar el tiempo serial comparado con el tiempo de procesamiento paralelo, a ver cuánto se les demora. Entonces, por favor, hagan eso rápidamente, 5 minuticos, solamente el speed up, y luego sacamos el otro. Yo voy a utilizar un Google Sheets, pero lo voy a hacer, les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan y practiquen, porque estas métricas son importantes en estos casos de programación en paralelo y las tienen que incluir en sus proyectos finales también. Entonces les voy a dar el tiempo para que ustedes lo hagan por su cuenta. Entonces lo que quiero, por favor, les voy a subir este código, es que calculen el speed up paralelo y la eficiencia paralela. ¿Cuántos procesadores? Háganlo de a 2 en 2 hasta 16.
Bueno, entonces lo voy a ir corriendo. Vamos a medir estos tiempos. Voy a empezar desde cero todo, voy a compilar. Voy a correr con uno solo. A ver cuánto tiempo me da. Esto es una exploración, uno tiene que hacer como el promedio, la media y todo ese tipo de cosas. Entonces me da 8.12, 8.13. Voy a correrlo otra vez con time para mirarlo desde la consola. ¿Cuánto es el tiempo? 8.28. Entonces, 8.28. Para un proceso. Entonces ahora empiezo con 2. Me da 4.36. 4. 2.246. 2.25. Y ya me aburrí, entonces por npin. Entonces vamos a hacer 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Hágame esto. Valor de np. Done. Entonces ahora vamos con 6. Pero se me fue muy rápido. Entonces, con 6 me dio 1.6. Con 8 me dio 1.26. Con 10 me dio 1.36. Con 12 me dio 1.29. Con 14 me dio 1.34. Y aquí me da 1.34. Listo. Entonces el speedup es el tiempo serial sobre el tiempo paralelo. Entonces sería igual a esto, pero esto es fijo, sobre el tiempo paralelo. Entonces aquí obviamente el speedup es 1. Y cuando lo voy bajando, el speedup va aumentando. Vamos a ponerle a esto unas menos decimales. Listo, entonces tenemos 2, 4, tin, 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 ta, 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 listo. Entonces este es nuestro speedup. Y la eficiencia paralela es el speedup dividido entre el número de procesos, que idealmente pues debería ser una línea recta. Entonces sería igual a esto sobre el número de procesos. Listo, le vamos a quitar aquí. Y ahora sí vamos a hacer las grafiquitas. Entonces voy a graficar en este momento esto contra... Esto contra esto. No sé cómo hacer esto bien. Me imagino que vengo acá, Insert Chart. Y ahí está. Pero entonces este man está pintando speedup versus nproc. Sí, listo. Entonces miren que el speedup arranca muy bien, pero luego se estabiliza obviamente en 8. Y en 8 lo que sucede pues es precisamente que yo alcancé el número máximo de procesos independientes que puedo tener en este computador. Ya después de eso pues ya no estoy obteniendo ninguna ganancia, ningún speedup. Se me va a estabilizar en esa zona. Y quisiera pintar ahora la serie que quiero pintar ahora es la eficiencia paralela. Sería D2 a D10. ¿Sí es así? ¿Sí funciona así? D2, D10. Listo. Y mire la eficiencia paralela como rápidamente cae. Al principio va muy bien hasta 8, pero luego cae muy rápidamente. Y esto implica obviamente pues que 8 es nuestro límite máximo. Si estamos hablando de cuántos núcleos debería yo comprar en Amazon o en Google Cloud para pagar este proceso o lo que sea,
pues uno diría que máximo 8, porque después de eso está bajándose, pero obviamente depende de la máquina, ¿no? Depende completamente de la máquina. Ese tipo de análisis son los que ustedes tienen que hacer cuando hagan sus programas en paralelo, ya sea con OpenMPI o con MPI. Perdón, me equivoqué, con OpenMP o con MPI. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren tiempo para poderlo correr ustedes un momento? ¿O seguimos con la última parte? Sí, por favor, tiempo, o sí, por favor, seguir. Tiempo, listo. Entonces aquí está el codiguito para que ustedes traten. Bueno, ustedes ya supongo que ya sacaron el tiempo, están terminando la grafiquita. Entonces, tiempo. 2 minuticos de tiempo y nos vamos a ir a una última funcioncita que quiero que veamos hoy, que hace que esto sea aún más sencillo todo. Ahí está el comando, mira, entonces es un for en consola. Varía la variable np en esos valores que le pusiste, punto y coma, do, quiere decir lo que vas a hacer para cada uno de los pasos. Ejecutas tu comando, sacas el valor de tu variable de interés utilizando el símbolo de pesos y luego terminas tu for. De esa manera. Bueno, entonces ahí ya ustedes deben ver que, digamos, este problema es un problema que es embarrassingly parallel, es un problema en donde simplemente las cosas calculan por su cuenta, pues hacen sus cómputos y luego se lo comunican y ya una sola vez. Entonces es un problema que escala muy bien. Y bueno, todo esto es muy sencillo. Aquí lo importante era ver entonces estas funciones en PI send y receive, cómo es que funcionan. Tener cuidado con no bloquear nuestros programas porque alguien se queda esperando recibir de alguien que no envió o viceversa, alguien envió pero nadie le recibió y entonces se pierde esa información. Hay que tener mucho cuidado con esa coordinación y lo importante pues también era ver los tipos de datos que podíamos enviar y cómo era la sintaxis de estas funciones. Esas funciones son las dos funciones más básicas de enviar y recibir cosas. Y ahora lo que vamos a ver es como en este problema particular lo único que estamos haciendo es sumar. Recordemos que en OpenMP también nos pasó algo, que nos poníamos a decir, bueno, guardemos en este arreglo cada uno de los threads, guardan este pedacito y después lo sumamos todos y no sé qué, pero al final utilizamos simplemente un parallel for y una reducción. Hacemos una reducción para simplemente sumar todos esos resultados y ya nos olvidábamos eso de estar sacando variables locales y que el arreglo y que el cage trashing que teníamos y no sé qué cosas, nada de esas vainas nos pasan ya cuando utilizamos esas reducciones y aquí vamos a hacer lo mismo. Realmente toda esta operación es una operación de reducción. Después de que todos hacen el cálculo del área, pues al final se calcula la suma total de esas áreas, o sea, estamos haciendo una reducción. Y como estamos haciendo una reducción, lo más probable es que probablemente no necesitamos hacer todo esto de send y receive, era para ilustrarlo solamente. Entonces lo voy a copiar, a integral MPI reduction. Vamos a aprender esa función hoy y en las próximas clases vamos a aprender funciones que son aún más eficientes y genéricas en compartir información. O sea, MPI realmente es aprender funciones que envían y reciben datos. Por ejemplo, esta función receive que yo tengo acá está recibiendo de todo el mundo, pero lo está haciendo uno por uno, o sea que mis procesos están bloqueando hasta que se les reciba esa información. Y tal vez yo tenga alguna manera de decir, venga, yo no quiero ir uno por uno, yo quiero recibirle a todo el mundo que haya enviado algo. Entonces uno puede hacer eso y se llaman las communications tipo broadcast. Alguien envía la información para todo el mundo, alguien recibe y la librería MPI como tal es la que se encarga de hacer eso lo más óptimo posible. Por ejemplo, imagínense ya no que tienen ustedes ahí un solo computador, sino que tienen 300.000.
tal vez recibir los datos de la suma del área de los computadores que están bien lejos es muy lento para el procesador 0. De pronto será preferible como romper esa topología de conexiones como en un árbol binario, y localmente los computadores que están cerca hacen la reducción entre ellos y solo uno de ellos envía el dato total de esa zona, mientras que en otras zonas también ellos se reunieron y enviaron un solo dato, y luego esas subzonas se van reuniendo en más zonas más grandes que van reuniendo esos datos, y eso topológicamente, eso digamos computacionalmente es mucho más eficiente porque utilizó la topología de conexiones de forma más clara. Eso lo hace internamente en PI cuando uno lo optimiza para una cierta topología de conexiones. Entonces uno al final pues, debe utilizar esas funciones que explotan esas optimizaciones, que por ejemplo están relacionadas con los broadcast, con enviar mensajes y recibir mensajes de todo el mundo, y entonces uno ya le delega esa responsabilidad a MPI, porque ponerse a hacerlo uno a mano es muchísimo más complicado. Entonces, bueno, vamos a mirar esta última que es el reduction y después vamos a ver las broadcast. MPI reduction, vamos a mirar la sintaxis. Reduce o reduce. De hecho, creo que lo tengo aquí. Entonces, miren la sintaxis de MPI reduce. Dice, lo que vamos a enviar, dónde se va a recibir, cuánto se va a recibir, el tipo de datos, la operación de reducción, quién es el que va a hacer la reducción, o sea, digamos, el que va a reunir todo y el que va a imprimir, que sería el 0, digamos, el process ID 0, y el communicator. ¿Listo? ¿Qué operaciones hay definidas básicas? Sacar el máximo, sacar el mínimo, sumarlos, sacar un producto, un logical AND, logical OR, bitwise AND, bitwise OR, el máximo y quién tiene el máximo, el mínimo y quién tiene el mínimo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este código va a cambiar a un código muchísimo más sencillo. Entonces venimos acá, todo el mundo va a hacer el mismo cálculo, eso no cambia, todo el mundo calcula el área, pero ahora toda esta parte va a cambiar a la simple lógica siguiente. Tendremos que escribir MPI reduce. ¿Qué dato es el que vamos a enviar? Entonces vamos a enviar el área. ¿Qué dato es el que vamos a recibir? ¿O dónde lo vamos a recibir? Pero yo no confirmo si eso sí es así. En mi copialina. Ah, sí, tenemos que definir otra variable total, porque si no la sobrescribo. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos acá? Tengo que definir mi variable total. Lo vamos a guardar en total. Listo. ¿Cuánto vamos a enviar o a recibir? Uno solo. A enviar, sí. ¿Qué tipo de datos es? MPI double. ¿Qué tipo de operación? Entonces sería MPI sum. ¿Quién es el que va a recibir todo esto? El 0. O sea que el total del 0 es el que va a tener el total verdaderamente. El total de las otras variables no va a tener la suma total de los otros process ID. Y ese será el MPI como word. Y al final, entonces, le pediríamos simplemente al process ID 0 que haga la impresión, ¿no? Entonces le decimos el área total es tal. Y todo esto se desaparece. Y listo. Vamos a mirar si está bien, de acuerdo a lo que tengo acá. El root, sí, no hay más. Perfecto. Entonces, ya no tenemos que ponernos a decir quién envía, quién recibe. No, simplemente decimos, mire, yo lo que quiero hacer es una operación de reducción. Voy a enviar el área. Todo el mundo va a enviar el área. Se va a recibir y se va a guardar en total, que es una variable local. Solo se va a enviar un dato de área. Es de tipo double. Se le va a hacer sumas a todas ellas. El que va a recibir es el 0, el de rango 0. O sea, el total del 0 es el que va a guardar el total de los valores.
y en el comunicador normal. Entonces ahora ponemos el área total es esta, ya está. Vamos a compilar MPI C++ integral MPI reduction. Me equivoqué. Lo escribí bien, aquí es con una R mayúscula. Ahora corremos con uno solo. Nos tiene que dar pues 39 y demorarse como 8 segundos, más o menos. Vamos a ver. 39 se demoró alrededor de 8 segundos. Si le ponemos 2, tiene que dar 39, se demora 4, listo. Si le ponemos 4, ahora nos dio pues 39 y se demoró 2.2. Entonces miren que da igual, es mucho más sencillo el código. Y vamos a ver si el escalamiento cambia o no cambia. ¿Sí? Entonces voy a correr esto. Voy a volverlo a hacer acá. Ahorita revisamos las funciones. Entonces, yo lo hice con 1 y me dio 8.47, 8.43. Lo hice con 2 y me dio 4.65, 4.65. No están cambiando mucho, ¿no? Lo hice con 4 y me dio 2.24, 2.24, listo. Y vamos a hacerlo con 8 ahora. A ver cuánto nos da. 1.297 sería este. 1.297. No están cambiando demasiado. Entonces, como pueden ver ustedes, obtenemos básicamente el mismo escalamiento. Vamos a obtener exactamente lo mismo. Obtenemos obviamente el mismo resultado, pero el código pues, es muchísimo más sencillo. Entonces, esa es otra cosa que hay que mirar nosotros también cuando estamos haciendo estos programas en paralelo. Si la operación es simplemente sumar cosas o sacar el máximo, el mínimo, cosas así, lo más probable es que podamos utilizar simplemente una operación de reducción y ya. Pero si necesitamos es compartir información entre los arreglos, entre los procesos, perdón, pues ahí sí nos toca utilizar operaciones de envío. ¿Cuándo podría pasar eso de compartir información? Chicos, eso puede pasar en el caso en que yo quiero hacer 5.000 millones de intervalos. Y yo, digamos, tengo que hacer, pues ese número es gigantesco, ese número no lo puedo guardar en un entero normal. Y yo tengo que compartirles a ellos ese montonón de datos, pero no quiero que ellos internamente creen un arreglo local. Digamos que cada uno de los procesos tiene que crear un arreglo, por alguna razón, un arreglo, digamos, de tipo DAO, que tenga, lo vamos a llamar data, y que tenga el tamaño nrect. ¿Sí? Entonces, miren, si yo tengo esto tan grande, esto es gigantesco, probablemente voy a acabar el stack. Entonces, bueno, la solución es pasarlo aquí, pero digamos en algún momento yo voy a acabar la memoria. Digamos que lo que ustedes quieren es calcular el máximo de un arreglo muy grande, un arreglo que tiene millones y millones de datos. Entonces, obviamente, ustedes no pueden crear ese programa y hacer un gran arreglo y compartirlo entre los procesos porque ustedes acaban la memoria. Imagínense que ese arreglo se come 100 GB de memoria. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es crear subarreglos locales, que son una parte del arreglo total, distribuir el tamaño, pero luego de que cada programa procesó, digamos, 10 GB de datos, ellos tienen que enviar su operación final o lo que hayan sacado. Entonces uno ahí tiene que de todas maneras utilizar send y receive, porque no necesariamente los datos que se envían son de tipo reducción o cosas de ese estilo. Entonces uno podría decirle, por ejemplo, miren, hay un archivo gigantesco que en total ocupa 100 GB en el disco duro. Yo quiero que el proceso 0 lea de 0 a 1 GB, el proceso 1 lea de 1 GB a 2 GB y cosas de ese estilo.
Entonces uno tiene sí que mandar información entre los diferentes procesos. Y ahí se utilizan el set y el receive. Quedan estas dos funcioncitas, estas tres funciones hoy exploradas, send, receive y reduce. Para ustedes voy a guardar lo que hicimos con el reduction. Se los voy a enviar y terminamos la clase. Listo, ya quedó allá. Y bueno, listo, con esto terminamos nuestra clase. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. La pueden hacer ya mismo. Ya pueden saber, yo ya tengo la nota. Si quieres se las envío más tarde. Les envío más tarde la nota. ¿Listo, Carlos? Entonces ya ahorita se las envío. Sí, Carlos. Sara, por favor, no te salgas, que necesito hablar contigo antes. En el proyecto hice algunas observaciones generales, pero digamos que como era tan libre el cálculo de lo de los clústeres y eso, no me quedé en el detalle de la implementación de C++, sino más bien en el análisis que presentaron. Entonces verifiqué que compilara, que hicieran los tests, que un caso sencillo corriera relativamente rápido, un caso pequeño, que hubieran hecho el profiling y que en el proyecto, en el informe como tal, pues hubieran mostrado como la estructura, digamos, genérica de qué fue lo que hicieron, qué utilizaron, posibles técnicas de optimización, posibles problemas y cómo lo resolvieron, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces esto no es tan orientado como un ejercicio en donde uno mira el código y le dice, es que usted aquí debe utilizar más bien un int. No, no es tan específico de eso, es más bien de cómo fue que presentaron ese proyecto, de cuáles fueron los resultados y si el proyecto realmente tenía datos que se podían sacar de esos códigos y los códigos compilaban. Entonces son observaciones más bien más generales, no tanto de detalle. Muchos de ustedes, yo creo que hablaron entre ustedes y todo, pues utilizaron el Union Find y otros algoritmos. Algunos lo lograron, otros no. Y pues ahí se fue dividiendo la nota de acuerdo a lo que hubieran hecho. Entonces no son detalles tanto de programación como tal. Aquí ya estoy viendo es un poco más encima de qué fue lo que obtuvieron, cómo lo analizaron y también pues obviamente que las curvas hubieran dado razonables. Con la probabilidad de percolación alrededor de lo que uno espera, ¿sí? Barras de error razonables, en algunos casos eran gigantescas, en otros casos eran muy chiquitas, cosas de ese estilo, pero fue una evaluación más bien de ese aspecto. Bueno, entonces termino de grabar. Sara, por favor, si puedes, quédate un momentito.